Bueno, de vuelta, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, sigue llegando gente, está buenísimo. Vamos a tener el aula o el espacio abierto a medida que van llegando, pueden sumarse, pero ya comenzamos con la actividad. Mi nombre es Ariel Benazadar, formo parte del equipo de Educación y Cultura Digital de UNIPE, junto con Patricia Ferrante, con Natalia Sternstein y con Paola Roldán. Que está por ahí en Córdoba y con la cámara apagada porque está con un fuerte resfrío. Pero bueno, acá está también participando. En nombre de todo este equipo de Educación y Cultura Digital, les doy la bienvenida a esta actividad y les agradezco profundamente su participación y su interés. Nuestra invitada en ocasión de esta 11ª Semana UNIPE Virtual es Lucía Paloma Bernard, que está por ahí. Ella es de Mendoza, ella es de Mendoza, al igual que yo. Lucía es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Cuyo, especializada en Dirección de Arte, Fotografía, Contenido Digital y Producción Audiovisual. Es una apasionada del arte en general, especialmente del cine y el dibujo. Y el año pasado defendió su tesis titulada Aprendices de Generatividad, una exploración de los dilemas éticos, sociales y culturales frente al auge de la inteligencia artificial generativa como técnica. Y la propuesta del encuentro de hoy es acompañar el recorrido que hizo Lucía en esta tesis, bueno, acompañar el relato de este recorrido, escuchar sobre los hallazgos, sobre las reflexiones que fue produciendo a lo largo de todo este trabajo, y después destinar un momento para conversar, ¿sí? Después de escuchar su exposición sobre inteligencia artificial generativa y creación artística, podríamos decir, porque vamos a hablar también bastante de arte, la idea es abrir un espacio de intercambio en el que podamos conversar todo esto y, bueno, plantear preguntas para Lucía e incluso preguntas que no tengan respuesta y queramos pensar juntos y juntas ahora. Así que de vuelta les agradezco su participación. Si quieren preguntar pueden hacerlo a través del chat, pero también pueden abrir los micrófonos para hablar. La idea, mientras va exponiendo Lucía, si quieren ir dejando alguna pregunta en el chat, pueden hacerlo, después las leemos al final, como para no olvidar algunas cuestiones, pero sí la idea después, al final, es que nos podamos prender las cámaras, ver las caras y conversar un poco sobre todo lo que va a compartir con nosotros Lucía. Así que bueno, comienzo agradeciéndote también mucho, Lucía, por esta participación, por armar esta presentación y compartir este trabajo con nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias Ariel y UNIPE por invitarme, encantada, y gracias a las personas que se sumaron. Voy a empezar a compartir pantalla. También avísenme si se ve bien, por favor, y si me escuchan bien. Bueno, comienzo. ¿Está todo en orden? Se ve todo bien. Bueno, esta charla la llamé Creatividad Algorítmica, una exploración crítica de la inteligencia artificial generativa. Partiendo de ese título, lo primero sería explicar qué es la inteligencia artificial generativa, que abrevian adelante como GENIA. Bueno, este tipo es un tipo específico de inteligencia artificial que se diferencia de anteriores, porque eso vale la pena destacarlo. La inteligencia artificial ya es una realidad. Hace mucho tiempo convivimos con inteligencia artificial, la implementamos en distintos sectores y actividades, pero la novedad de esta inteligencia artificial generativa es que justamente puede generar contenidos en todo tipo de formatos. Se diferencia por lo que puede hacer, digamos. Y estos formatos pueden ser imagen, texto, bueno, o video. Justamente lo que les quiero mostrar ahora es lo que puede hacer en el caso del video. Les voy a enseñar un corto que hicimos en base a un concurso con mi hermano mayor, que era organizado por una de estas plataformas de GeniA que se llama Runway. Partía de una serie de consignas
y el desafío era terminarlo en 48 horas o menos. ¡Ja! No te lo puedo creer. En el silencio de la noche brilla una luz tenue, ilumina las sombras como un faro en la niebla, en las notas tristes de una guitarra perdida se escucha el eco de la luz infinita, y es la luz que ilumina el camino, atraviesa la oscuridad con su brillo divino, es la ley. Bueno, espero que les haya gustado. Un poco mi idea con esto era mostrarles el potencial que tienen esta genia y también comentarles que yo misma, además de hacer una investigación teórica, como comentaba Ariel recién en la introducción, para escribir mi tesis llamada Aprendices de Generatividad, también quise acercarme de una forma empírica, práctica, medir cómo es, bueno, implementarlas como herramientas durante la creación artística. Pero bueno, en mi tesis, como les comentaba, es una investigación bibliográfica y lo que yo hice fue hacer una revisión. Ay, perdón, voy a necesitar parar. Un segundo. No hay problema, Lucía, tómate un minuto. Somos un público muy amable, solo queremos aprender. Está bien. Bueno, yo para lo que quería abordar en esta tesis son los debates éticos, sociales, culturales que surgen a partir del uso de estas herramientas generativas, pero para llegar a ese punto, primero me interesaba indagar en el pasado, hacer una revisión de la tradición filosófica y académica en cuanto a la relación de la humanidad con la técnica. Por eso el primer capítulo de esta tesis se llama La cuestión de la técnica. Justamente mi hipótesis principal era como una sospecha que yo tenía y que mi intención fue ir corroborando, y creo que la verdad sí pude acercarme bastante a confirmarla, es que
frente a la genialidad hay dos corrientes antitéticas muy fuertes, una es tecnófoba y otra tecnófila. La verdad es que el valor que se le da a una invención va a depender mucho del contexto y desde el punto de vista en que se evalúen sus impactos. Por ejemplo, los tecnófilos suelen enfocarse en todo lo que nos permiten hacer las tecnologías, todas las capacidades nuevas que habilitan posibilidades, y también, por ejemplo, que la tecnología nos deja más tiempo para el ocio, o para ocuparnos tal vez de cuestiones consideradas más elevadas. Nos sacan de encima esas tareas más repetitivas, tal vez, o manuales. Los tecnófobos, en cambio, se centran o opinan que la tecnología es más bien perjudicial tanto para nosotros como humanos, porque nos termina dominando en cierto punto y encima es destructiva para la naturaleza. Pero bueno, en relación a esta tendencia que yo noto que se va repitiendo a lo largo de la historia, quería traer algunos ejemplos, y uno de los más claros que yo encontré fue el de los telares en la Europa del siglo XIX. La historia de este telar de Jacquard que ven en la imagen es que Napoleón, en Lyon, Francia, le había encargado al inventor Joseph Jacquard que ideara un artefacto que pudiese reemplazar a los hiladores y tejedores de esa ciudad, por ser un sector militante y tradicionalmente muy intransigente. Y bueno, esta máquina lo que podía hacer era emular estos patrones, como ven en la imagen, en las telas, mediante un sistema de tarjetas perforadas. Ese mismo dispositivo luego va a ser el principio que se usa en las primeras computadoras. Como se pueden esperar, esto multiplicó la productividad, también fue necesario un menor número de operarios para llevar a cabo cada pieza, pero como contracara, en un contexto de grave crisis económica, veían los trabajadores su fuente de trabajo amenazada. Entonces comenzaron a destruir estas máquinas en actos públicos. No sé si conocen el término, pero son los primeros luditas, se consideran. Y bueno, incluso Jacquard fue amenazado varias veces de asesinato. Bueno, ya ha pasado de este primer capítulo. Un segundo capítulo se llama Entrando en la caja negra. Acá lo que quería indagar era más bien en la historia de la IA como tal. Y lleva este título de caja negra porque además de entender su evolución, eso históricamente en el tiempo, también querían comprender más de cómo funcionan. Pero el problema de la caja negra se presenta cuando una tecnología, sobre todo en sus primeras etapas de desarrollo, no es del todo comprendida. En el caso del aprendizaje maquínico, lo que no se termina de comprender del todo es cómo es que estas máquinas aprenden. Pero bueno, para intentar acercarnos a entenderlo, o sea, para conocer lo que sí se sabe de cómo funciona el machine learning, que este es el método que usan todas las GNIA para funcionar. Dentro de ese método hay distintos enfoques, muchísimos, como la difusión o redes generativas antagónicas que se llaman, pero bueno, todos se basan en machine learning. Que lo que tiene de especial, comparándolo con algoritmos anteriores, como les comentaba, por lo que la IA ya lleva bastante tiempo con nosotros, es que no sigue sus algoritmos no siguen una serie formalizada de pasos para completar una tarea, sino que son alimentados con vastos conjuntos de datos que se organizan en un sistema denso de redes neuronales, como ven en la diapositiva. Y bueno, a partir de toda esa información lee patrones y así puede ir formando su propio camino
para llegar a una solución. Y otra característica muy importante por la cual aprenden es justamente que pueden aprender de sus errores. Tienen una característica que se llama retropropagación. Así que con su propia experiencia se retroalimentan. Bueno, en línea con lo que vengo comentando, el término inteligencia artificial no es nuevo. Lo que ahora vemos con el auge de la GNA es un boom del término. También hubo uno cuando surgió el Machine Learning, pero en realidad se usa por primera vez en 1956 en esta conferencia de Dartmouth. John McCarthy es uno de los científicos que aparece en esta imagen junto a otros que estaban trabajando en lo mismo que él, que era simular el pensamiento humano mediante máquinas. Y en un documento donde requerían fondos para su proyecto, llegaron a la conclusión de que este término inteligencia artificial era el mejor para el campo científico sin privilegiar la perspectiva o la técnica de ninguno de los participantes. Así que bueno, acá vemos en 1956, desde que aparece el color verde, digamos, ya hablamos de IA, pero lo que quería demostrar con esta línea de tiempo es, primero, que es una historia de pruebas, como todas las ciencias, pasó un tiempo hasta que se consolidó, hubo errores, hubo épocas de desfinanciamiento, etc. Y lo otro es que existen antecedentes de las computadoras y en sí máquinas y arquetipos que ya en su momento eran consideradas inteligentes. Pero la IA, no hay un consenso claro de cuáles son las cualidades que definen a una IA. Se suele usar, o sea, ese es el uso que se termina consolidando para nombrar a aparatos que pueden hacer cosas de humanos. Y bueno, eso va a depender de dónde nosotros pongamos la vara que tal acción o capacidad corresponde a personas inteligentes. Bueno, ahora sí entramos de lleno al tercer capítulo, donde en los dilemas culturales, sobre todo en relación a los rubros creativos. Le puse este título, Rare Mechanic Est, porque a mí me conflictuaba mucho esta idea de pensar que las IAs nunca se equivocan y que pueden hacer mejor cualquier actividad que las personas, y lo que corroboraba es que se estaba estableciendo cierto régimen de verdad alrededor de las IAs. Y bueno, para desmitificar esto de una manera simple y hasta obvia, se me ocurrió usar un silogismo lógico que se lee de la siguiente manera. Si todas las personas pueden errar y todas las máquinas conocidas están hechas por personas, entonces todas las máquinas conocidas también pueden errar. Bueno, esto mismo que estoy explicando se puede resumir en una frase que plantea la autora Kate Crawford. Ella escribió el libro Atlas de Inteligencia Artificial. Y bueno, ella dice que la IA no es ni tan inteligente ni tan artificial como se cree. Entonces esto me sirvió para disgregar el análisis en dos ramas. Primero, porque no es tan inteligente. Bueno, se detectan muchos sesgos en el funcionamiento de estos sistemas. Son distorsiones sistemáticas que se dan en los modelos. Y el problema se puede resumir en una frase muy simple que es: entra basura, sale basura. Esto quiere decir que la calidad de los resultados que arroje una IA nunca va a poder superar a la calidad de los datos con los que fue entrenada. Así que justamente lo que se arrastran son todas esas creencias sociales, preconceptos, y bueno, estos sesgos suelen perpetuar bueno, todo tipo de prejuicios, preconceptos de belleza o brindar respuestas sesgadas políticamente, etc. Y bueno, si algo que quería hacer énfasis es que es bastante lógico pensar que si se ampliara
si se emplearan los equipos que trabajan en IA y fueran más diversos, lo lógico es pensar que estos vicios disminuirían, al menos, si no es posible eliminarlos, pero bueno, la realidad es que la propiedad de las IA y el modelo de negocio no permite tanto esto, porque lo que sucede es más algo como esto. Estos son, con esta edición, agregué las caras de los CEOs de las empresas más importantes que lideran la carrera en inteligencia artificial. Y bueno, como verán, aparte de que son todos varones, son muy pocos. O sea, las empresas dedicadas a IA son monopolios verdaderamente, y su modelo de negocio se llama capitalismo de plataformas, porque partiendo estas empresas como Google, Meta o Microsoft, que se cuentan con los dedos de una mano, partiendo de todos los datos que tienen sobre nosotros, de todo el rastro que deja nuestra huella digital y la información, van alimentando a sus algoritmos. Y bueno, el conocimiento está en manos de unos pocos, y encima no los veríamos jamás trabajando así todos juntos en proyectos comunes. En ese sentido, el panorama podría decirse que ha empeorado, o que es más difícil, más cerrado, porque eso, hay muchos conflictos de intereses entre ellos. Por ejemplo, Sam Altman, que figura acá, trabajaba con Elon Musk en OpenAI y bueno, se pelearon. Elon Musk abrió su propia IA y etcétera. Así como ese ejemplo, hay muchos solo entre estas pocas personas. Entonces, es muy difícil verificar que estén actuando en pos del bien común y no pensando en sus beneficios a corto plazo. Y bueno, en base a lo que estaba diciendo de que las IAs se alimentan de las actividades humanas, de nuestro propio conocimiento humano, de todas estas interrelaciones y producción cultural, también ahora se demuestra lo que decía Crawford, de que la inteligencia no es tan artificial, o si se quiere, es inteligencia artificial artificial. Esta es la forma más profunda en que está constituida por el trabajo humano, la IA, pero también hay otras. Primero, que es un aparato productivo y como tal hay personas involucradas en cada parte de sus procesos, y también una cara muy seria de este trabajo, que se le suele llamar trabajo fantasma, se da cuando o sea, se le ha llamado así, y a lo que denomina es a los casos en los que una máquina falla, una IA no puede terminar una tarea, y esa tarea es distribuida en micro tareas a través de servidores que están abiertos las 24 horas y llegan a trabajadores anónimos de todo el mundo, que empiezan a trabajar en paralelo y bajo condiciones precarias para que se logre finalizar esa tarea. Pero bueno, esto obviamente está invisibilizado. También hay otra arista de esta precarización, y es que en muchos casos son tareas insalubres o que generan mucho estrés psicológico. Por ejemplo, el filtrado de imágenes, de contenidos extremos, de imágenes de violencia, de suicidios o de abusos, para que los algoritmos después aprendan a eliminarlos. Bueno, estas plataformas que distribuyen el trabajo de esta manera, el microtrabajo, son llamadas de crowdsourcing, y una muy conocida es el turco mecánico de Amazon, que su dueño es Jeff Bezos, una de las personas que veíamos en la edición anterior. Y lo curioso es saber de dónde viene este nombre que le pusieron a su plataforma. Es algo bastante cínico. Y bueno, y a los empleadores les llaman turcos, a quienes realizan las microtareas. En el siglo XVIII se hizo muy famoso un autómata. Esto también me sirve para demostrar cómo hay paralelismos con el pasado continuamente en mi trabajo. El turco mecánico, como lo llamó von Kepelen, su creador en el momento,
era un autómata que supuestamente disputaba partidas de ajedrez por sí solos y a un gran nivel, que le ganaba a maestros, le ganaba a personalidades como el mismísimo Napoleón que mencionaba recién, o Benjamin Franklin. Y bueno, era todo un suceso en la época, pero después se descubrió que en su interior, que esto era un fraude, había una persona en su interior que manejaba los engranajes y se presume que era o muy pequeña o con las extremidades cortadas. Y, y bueno, así es como realmente podía ganar las partidas de ajedrez. Y bueno, se corrobora con esto que las personas realmente nunca hemos salido del bucle laboral, las personas de carne y hueso. Bueno, esta es una de las preguntas que más se discute y de las más acaloradas en la agenda pública sobre si las IAs nos pueden robar el trabajo, y no solamente estos rutinarios, repetitivos que no nos gustan, sino también aquellos que valoramos y disfrutamos. La verdad es que se han hecho muchos estudios al respecto sobre la sube y baja de salarios, la productividad, y los especialistas se contradicen, o sea, los resultados son contradictorios, y esto es porque es una pregunta mal planteada, casi imposible de responder. Mejor sería, aparte de esto, va a depender también de muchos factores como la resistencia sindical o las restricciones legales. Entonces, una mejor pregunta para hacerse sería cómo ha ido transformándose el trabajo en relación a la tecnología y a las innovaciones. Bueno, y si vamos a hablar de esto, tenemos que hablar de las computadoras, que hoy en día son la herramienta universal. Se les llama así porque pueden subsumir prácticamente la mayoría de las actividades humanas, y logran esto porque han logrado desdibujar la línea que antes era muy marcada desde el pensamiento griego incluso, entre trabajo material e inmaterial, porque lo integra todo bajo una misma lógica matemática. O sea, este es el poder de la informática. Pero bueno, la verdad es que las personas somos propensas a adoptar todo lo que nos haga la vida más fácil realmente. Y para mí esta frase está muy buena para explicarlo. No puedes hacer mucho trabajo de carpintería con las puras manos, y no puedes hacer mucho trabajo de pensamiento con el puro cerebro. A lo que va esta frase es que los humanos, a diferencia de los animales que se adaptan a su entorno por el puro instinto, realmente no podríamos sobrevivir sin la proyección y la invención, sin diseñar artefactos que bueno, básicamente nos ayudan a seguir evolucionando e ir transmitiendo saberes. Como que este saber se va acumulando de a poco, y por eso llegamos al nivel de evolución que llegamos. Y me parece también importante destacar que estos no son solo objetos físicos. Por ejemplo, si yo tengo que realizar un cálculo matemático que es muy complejo y necesito una fórmula para ello, esta fórmula no la he ideado yo, sino que alguien me la enseñó antes. Y bueno, entonces, en base a todo lo que vengo diciendo, pensaba de dónde viene esta incomodidad tan grande de que nos vayan superando en tareas que son consideradas intelectuales. Y viene más bien de esta necesidad justamente de que haya una esencia o naturaleza humana que de que nada pueda superar, ningún ser ni ninguna cosa. Y bueno, muchos círculos, sobre todo intelectuales, pensaban que esa respuesta a la esencia, a la verdadera creación humana, iba a ser el arte, porque el rol del artista y su estatus está muy anclado al romanticismo europeo, y también a esta idea de que el artista es diferente al resto de las personas porque su hacer viene dado de la pura originalidad, imaginación, de la intuición, las emociones, cosas que una máquina jamás podría emular, teóricamente.
Pero bueno, nuevamente las innovaciones, más precisamente la GNA, han llegado a ser sistemas que hacen arte, que así los llama Leonardo Solás, un filósofo y artista digital argentino. Esto molesta sobre todo a la alta cultura por ser la que más defiende los moldes clásicos y los paradigmas tradicionales. Y bueno, los principales miedos son la estandarización de la obra de arte, primero por el temor a que se convierta en algo homogéneo, como yo les explicaba, que el machine learning lo que busca es leer estadísticamente un número vasto de informaciones para después sacar patrones. Lo que está haciendo justamente es quedarse con todos los valores típicos y sacar los atípicos. Esto es lo mismo que genera el problema de los sesgos. Y bueno, ahora en el caso del arte, que se supone ser creativo y romper moldes, bueno, está el temor de que sea una sucesión de distintas variaciones, eso en serie, pero sin nada original. Y encima en un entorno que ya está que está saturado de estímulos, como es el digital, bueno, podría perderse esta capacidad de valorar, que es justamente la base de la experiencia artística. Y por otro lado, está el temor de que el rol del artista quede obsoleto, como justamente la escalabilidad, que sería esta capacidad de producirse masivamente en muy poco tiempo muchas obras, es muy difícil que un humano, por más prodigio que sea, pueda superar esa capacidad productiva, entonces se teme porque mine el rédito y los encargos a los artistas. Además, los artistas se quejan en cuanto a la originalidad de estas obras, no solo por ser realmente creativas, sino porque sostienen que mediante artimañas legales, estas plataformas de IA se han adueñado de las obras originales de artistas reales para que entrenarlas y bueno, y que puedan copiar sus firmas y sus estilos. Por ejemplo, la persona que hizo este cómic se llama Sarah Andersen y lo que vemos a la derecha es uno de los primeros resultados, ahora son mucho más parecidos a los originales, que arrojaban las GNAs cuando se les daba su nombre como prompt. Prompt es se le llama así a las instrucciones que se les da a una inteligencia artificial. Y bueno, en esta demanda colectiva, el argumento principal es que estas empresas se adueñaron sin consentimiento, crédito ni compensación justa de las obras de arte. Pero bueno, sí quería aclarar que técnicamente las GNAs no copian contenido, sino que más bien lo sintetizan. Esto quiere decir que, como vemos, esto sería una representación del espacio latente, como se le dice, es el campo donde está toda la información que maneja la IA. Son vectores o coordenadas. Cuando se le da un comando a una IA, que podría ser como en este caso un juguete de plástico y tierno de Hello Kitty, lo que hace es traducirlo a números y bueno, los busca como vectores para lograr así interpolar todas estas características en una nueva coordenada, pero realmente no está viendo, leyendo ni interpretando nada más allá que esos números. Y bueno, alguien que se interesó mucho por qué pasaba con el arte cuando se volvía susceptible de reproducirse fue Walter Benjamin, ya en tiempos de revolución industrial, cuando surgen tecnologías como el cine y la fotografía. Él dice que lo que pierde justamente la obra artística, lo que se atrofia es su aura, que sería este brillo especial que la vuelve única e irrepetible. Y lo que sucede con esto es que el arte se acerca a las masas. Entonces, aparte de que cambie la experiencia artística, Walter Benjamin observó
que se desdibujaba la línea entre la cultura de masas y la cultura culta, un golpe al elitismo cultural. Bueno, esta frase de Cafensis resume más o menos todo lo que hemos estado hablando, que las máquinas pueden finalmente reproducir los patrones que humanos inteligentes y creativos tejimos, y que esto se ve en una serie de, o sea, en todas las actividades que realizamos verdaderamente las personas, todos hemos aprendido la misma lección. Y esto es, lo que significa esta frase en realidad es que la cultura es algorítmica en el sentido de que es una modulación de la información. Es decir, como para que se entienda, un algoritmo es una serie formalizada de pasos para llegar a un fin. Y esto realmente se puede encontrar en cualquier práctica o técnica humana. Bueno, lo que yo quería decir respecto a esta frase también tiene una connotación bastante negativa, pero yo creo que no necesariamente tiene que, no sé si significa algo apocalíptico visto desde otra arista, por cómo tal vez puede fomentar o enriquecer nuestros procesos artísticos, la inteligencia artificial generativa. Quería mostrarles un poco del proceso, de cómo fue hacer este corto con mi hermano. Por ejemplo, eso fue en 48 horas, el deadline, digamos, y llegamos justo porque estuvimos trabajando prácticamente todas esas horas seguidas. No fue algo tan fácil como darle un prompt y que ahí nomás tirara el resultado exacto que queríamos. Fue más como un proceso de, bueno, trabajar entre nosotros, obviamente, y también con los resultados que nos arrojaba la máquina, todo se fue retroalimentando. Por ejemplo, las escenas no tenían movimiento desde el principio, sino que nosotros habíamos buscado en bancos de imágenes tomas fijas de cine o series. Después les dábamos el estilo que queríamos con herramientas de IA de imagen a imagen, como se les llama, que les das una imagen y te devuelven otra, cambiándole algunas variables para que se acerquen a lo que querés. Y recién después de todo eso, finalmente las animamos. Y bueno, y en un programa de edición de video juntamos todo. Para el guión también teníamos una idea de que queríamos que la historia partiese de una leyenda local, pero teníamos que cumplir ciertas consignas. Entonces, si bien prácticamente toda la base de la historia la pensamos nosotros, es como que le íbamos pidiendo a ChatGPT que nos ajustara algunas cosas para que todo cuadrara o para que se puliera el guión y bueno, así en adelante. También algo muy curioso fue el tema de la canción que suena al final. No sé si le prestaron mucha atención, pero la letra queda muy bien con de qué va el corto y eso fue un poco casualidad porque yo me metí a una inteligencia artificial que se llama Suno y le pedí que hiciera una canción de folclore argentino que tratara sobre la luz. Eso fue todo y ya dio esa melodía y esa letra y bueno, fue bastante interesante. Entonces, en cuanto a esto, que también puede ser una oportunidad, este trabajo híbrido con la máquina, Leonardo Solás lo ve más como un juego o un diálogo en donde dejamos entrar a lo que normalmente era siempre un agente pasivo, o sea, el artefacto o la cosa, el agente no humano, ahora puede tomar un papel activo y bueno, y todas las posibilidades que se abren en el proceso creativo. Y yo lo relacionaba con lo que decía Walter Benjamin sobre este golpe al paternalismo o elitismo cultural, que a ver, si primero las masas se pueden acercar a consumir el arte con las innovaciones como el cine y la fotografía, después con la alfabetización digital, ya hace un tiempo que estamos en una etapa en que todos somos prosumidores, que no solo consumimos, sino que también producimos contenidos de todo tipo. Bueno, ahora este es un paso más allá
porque las cosas se pueden sumar a esta tarea de crear. Bueno, con respecto a cómo se siente el creador con el uso de estas herramientas, Tomás García es la persona que aparece en esta imagen. Él habla de los resultados que le brindan las GNA como falopitas por cómo se acorta el tiempo, la brecha entre pensar una idea y que se materialice. Es como que estos estímulos de ida y vuelta son tan rápidos que lo siente directamente como un estupefaciente. Literalmente, en un manifiesto que él escribió con otros artistas, dice que se liberan neurotransmisores que dan placer. Pero bueno, está la contracara más peligrosa de esto, de que hay que hacer un uso realmente consciente para no caer en usos pasivos, adictivos. Y bueno, y también con respecto a los usos malsanos o peligrosos que puede tener para la sociedad la GNA, están los deepfakes. Los deepfakes son archivos de video, imagen o audio que imitan la apariencia o la voz de una persona. Y bueno, lo hacen realmente de manera muy realista. Y si ya en el entorno digital, sobre todo con las redes sociales y esta hiperconexión, los fraudes y las fake news eran moneda corriente, bueno, ahora nos encontramos con un montón de casos como estos. La difusión de pornografía falsa es uno de los mayores problemas. Es muy común que se haga con rostros de celebridades, pero ya hubo un caso de un chico en San Juan que lo hacía con las caras de sus compañeras, por ejemplo. O bueno, esta imagen del rostro de una chica abajo, en realidad no es el rostro de una chica, esa persona no existe, así se llama la página que genera estas caras, se llama This Person Does Not Exist. Y bueno, desde ya está decir que esta imagen de Trump con un hombre no es real tampoco. La foto que vemos en el centro del Papa me servía para demostrar también cómo algunos contenidos no son generados, o sea, son inofensivos, realmente no son generados con esa intención, pero terminan teniendo repercusiones inesperadas porque este fue uno de los primeros casos de desinformación masiva. Y bueno, en base a todos estos dilemas que traje a colación, para mí fue muy esclarecedora la perspectiva de Bernard Stiegler. Él dice que el origen mismo de la humanidad es técnico porque en vez de llamar a los artefactos como herramientas, da directamente un paso más allá y dicen que son órganos o prótesis técnicas en el sentido de que son indisociables de nuestros cuerpos humanos. Y bueno, tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente, de que son lo que realmente nos permite subsistir, como nuestras capacidades inherentes son limitadas, depositamos en ciertos objetos físicos o no, también pueden ser mentales, información que se la vamos dejando a generaciones que siguen y así el conocimiento se va acumulando. Y bueno, en este sentido, con estos órganos o prótesis, podemos generar una relación tanto sana como tóxica. Por eso les da el nombre de fármacon o fármaco. Fármacon es la raíz griega de la palabra que tiene esta doble acepción tanto de veneno como remedio. Y bueno, esto me sirve para refutar ambas posturas que yo considero bastante extremas de tecnofobia y tecnofilia. Una es demasiado inocente, poco crítica, porque asume que el progreso es algo parejo, para todos por igual, digamos. Y la otra peca de idealizar el pasado realmente, porque esto es algo que se sucede a lo largo de la historia, y también de ignorar los beneficios que puedan traer estas tecnologías, aparte de que nos hace entrar en una paranoia que un poco nos deja como agentes sin poder. Bueno, y otro concepto de Stiegler es el de shock técnico, que él dice que son estas conmociones de pensamiento en las que no sabemos qué hacer y no sabemos cómo leer los avances de la tecnología,
Porque olvidamos que realmente es eso, algo que se va repitiendo a lo largo de la historia, no tomamos conciencia de ello. Y yo pienso que justamente a lo que estamos asistiendo ahora con el auge de la GNA es a un shock técnico. Bueno, en línea con esta perspectiva farmacológica de Stiller, de acá yo tomé el nombre de aprendices de generatividad para mi tesis. No sé si conocen la balada del aprendiz de brujo de Goethe. Cuenta la historia, bueno, de un aprendiz de brujo que cuando su maestro se va, le da vida a unas escobas para que hagan el trabajo de llenar una fuente con agua por él. Pero esto se le va de las manos, las multiplica porque es un poder que no termina de controlar. Y bueno, se empieza a inundar toda la casa al punto que casi se ahoga. Y bueno, recién cuando llega el brujo, quien realmente es sabio y tiene el poder necesario y conocimientos para controlar esta magia, restaura el orden. Entonces me parecía una gran alegoría para hablar de la técnica, el potencial que tiene y bueno, lo peligroso que puede ser si no se la usa con cuidado. Y bueno, en base a todo lo que vengo diciendo, propongo una serie de estrategias para lograr esta relación tanto constructiva pero controlada con la inteligencia artificial. Primero, desmitificarla porque no es ni esta magia negra ni tampoco esta divinidad que nunca se equivoca. En esa misma línea, la educación. Yo sostengo que un arma muy poderosa que tenemos es acercarnos, poner a pruebas las IA, tratar de conocerlas, saber cuáles son sus posibilidades y limitaciones. En una misma línea, la transparencia. Necesitamos luchar por códigos abiertos respecto a estas tecnologías, que no se ampare la industria en el problema de la caja negra para hacer más inaccesible la información y opaca. Bueno, también la participación sería una noción más rica de transparencia, que se amplíen los equipos en el diseño y en la construcción de estos sistemas, para que así se puedan también desde el inicio generar valores divergentes, no solamente cuando uno como individuo se está apropiando de estas herramientas e intenta conocerlas. Y bueno, la regulación, para no caer en este error común de que el bien social es algo dado y predeterminado, que los individuos o las empresas van a buscar de por sí, obviando que tiene que ser establecido desde bases democráticas para que hayan reglas justas para todos. Así que bueno, eso sería todo. Gracias. Y dejo la diapositiva anterior para si quieren charlar más sobre esto. Buenísimo, Lucía. Muchísimas gracias. La verdad que estuvo muy bueno el recorrido. Para mí es por demás interesante. Tengo algunas preguntas anotadas, pero abro primero a preguntas, comentarios de los participantes. Y armemos un diálogo. Si querés, bajá la diapositiva, a ver si nos vemos más las caras. No sé. ¿Saco la presentación? Sí. Bueno. Y cualquier cosa después la volvemos a subir, pero bueno, así por lo menos nos podemos ver un poco más. Bueno, y de nuevo, de verdad, gracias a todos por estar acá y tener interés en mi trabajo. Gracias a vos, Lucía, la verdad que salió buenísimo. Abramos, conversemos. Hay algunas preguntas ahí y algunos comentarios que van llegando por el chat, pero si quieren pueden abrir el micrófono y conversamos. Importantísima la regulación y la transparencia algorítmica, dice Paula. ¿Se puede acceder a la tesis para leerla? Pregunta María Eugenia. Bueno, después la podemos poner a disposición, me parece. En todo caso, después pedimos las direcciones de mail de quienes se inscribieron en el formulario y se las compartimos, ¿no?
Adelante. Ahí veo ahí una fila ya de manos levantadas. Maribel, si querés. Sí, buenas tardes. Perdón que no me funciona la cámara del celular. Pido disculpas. No hay Si problema. no, no encendería. Bueno, yo tengo una maestría en didáctica de la matemática y un doctorado en educación y estoy trabajando en o sea, mi tesis anterior en la maestría en educación estuvo vinculada. A ver, un minutito. Perdón, es que un perrito me está cansando. Bueno, que comentaba que tenía que ver con la neurodivergencia, ¿sí? Y ahora estoy trabajando en la vinculación de la inteligencia artificial y matemática, porque mi título de base es profesora de matemática. Y estuve indagando lo que dijo acá hace rato Lucía, y yo hablo de tecnorrealismo, ¿m? Como para, digamos, una especie de, no digo en el medio, sino de dejar de lado el tecno-optimismo y el tecno-pesimismo. Y lo que han coincido con, la verdad que excepcional la presentación y me ha ayudado a entender un poco más de lo que yo estoy tratando de buscar, eh, es que en esta era digital, eh, yo creo que yo hablo de tecnorrealismo, el tecnorrealismo se ha vuelto muy relevante, especialmente en el área matemática, ¿no? Y lo que buscamos son, los matemáticos son los análisis críticos de las implicancias de no solamente de la inteligencia artificial, sino de las nuevas tecnologías. Incluye, por ejemplo, las redes sociales o la biotecnología. Entonces, lo que nosotros, bueno, nosotros digo, en mi caso, en mi tesis doctoral, estoy buscando es aprovechar los beneficios de la tecnología en matemática y tratar de mitigar los riesgos. No sé si esto eh, puede ayudar o me pueden dar opinión también los colegas que están acá y en tu caso, Lucía. Me parece, gracias Maribel por la pregunta, me parece Lucía que podemos abrir a que surjan algunas preguntas y después vamos viendo algunos temas que convergen y vamos comentando a partir de eso, ¿te parece? O sea, Bueno, sumar algunas preguntas y después me parece que puede ser mejor. Emiliano, adelante. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola Lucía, gracias por la presentación. gracias. A mí particularmente, Ariel lo sabe, me interesa mucho. Participé ahí con Ariel en la cátedra del Seminario de Informática y Sociedad y particularmente buscar la coordenada en el pensamiento artístico para ver qué pasa, ¿no? Como abriendo interrogantes por sobre encontrar respuestas, siempre es como una premisa que tenemos para tratar de ver si está ahí la punta. Y bueno, particularmente la presentación me gustó mucho porque, bueno, vas citando vas haciendo alternancia y vas citando obras e interpelás ese pensamiento desde lo que sucedió en la historia y en el arte. Eso está bueno para ir pensándolo así y pensar desde la historia y pensar desde el arte. Bueno, en ese sentido, recordé, porque citaste a la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, ya por 1929, y hay una frase que tiene un artista que trae Benjamin, que se llama George Duhamel, y lo pone al final casi del libro, del ensayo, y dice, esto que lo leí recién, ¿no? Lo voy a leer como textual, porque dice, Duhamel odia el cine, ¿no? Entonces le llama pasatiempo barato, y él justamente lo que dice es, ya no puedo pensar lo que quiero, las imágenes movedizas sustituyen a mis pensamientos, dice, ¿no? Allá, con el cine, frente a ese fenómeno técnico devenido en arte. Ellos quizás en ese momento decían arte no, pero bueno. El pensamiento de ese de Duhamel, o sea, yo tengo 43 años,
Y frente a la técnica de hoy, medio que puedo decir lo mismo. Es decir, como que ya no puedo pensar, ¿no? Es como que me sucede y que esto, más allá de la tecnofilia, de la tecnofobia, sí nos para en un lugar de decir, bueno, a ver, porque ¿sabés lo que me llamó la atención para hablar de esto y tratar de ser un poco más coherente con a lo que quiero ir? Es el tema de en 48 horas hacer una película. Como que, y que se hayan puesto en carrera para realizarlo y encontrar las virtudes para. Digo, hasta qué punto se puede llegar y qué tiempo tenemos para procesar todo eso. Eso por un lado. Y por otro lado, viajando un poco en relación a tu exposición, me acordé de una película muy vieja, se llama La agonía y el éxtasis, una película que es la relación entre Juan Pablo y el Papa, el momento, y cuando le encargan pintar la Capilla Sixtina a Miguel Ángel. Y quería involucrar ahí el tema emocional, ¿no? Porque es una película maravillosa que sin duda hoy la inteligencia artificial quizás pueda pintar una Capilla Sixtina, eso es lo que quiero ir, y la haga igual. O quizás un intérprete de piano sobre Chopin lo toque igual. Pero como el título de la película es La agonía y el éxtasis, digo, bueno, todo eso emocional que se pone en juego, la película es fantástica y es hasta humorística casi, pero todo eso que se pone en juego dentro de la coordenada artística para tratar de interpelar el movimiento técnico del momento, cómo ponerlo en provecho y al servicio de una forma distinta de alterar el algoritmo. Es como, bueno, es todo reflexión y es todo pensamiento, más allá de aprovechar las virtudes técnicas que propone, sino cómo desafiar la propia estructura que tiene desde elementos que interpela el arte, que es básicamente emocional o asuntos así, ¿no? Agonía, éxtasis. Pienso en la educación, acá creo que hay muchas personas que son docentes, y pienso en lo que es esta educación reemplazada por el estatus de verdad de la tecnología, lo que es reemplazar quizás un docente en aula, y qué pasa con la frustración del estudiante que no entiende, qué pasa con ese estudiante que refuta al profesor, ¿no? Esa parte que es parte del proceso educativo, que también es, y digo, bueno, pensé todo esto mientras vos dabas tu exposición, no hay una pregunta concreta, pero sí me interpeló desde ese lugar de decir, bueno, pensar grandes movimientos para encontrar coordenadas en un momento de caos, por lo menos para mí, que esto no me deja pensar, eso quería decir. Gracias, Emiliano. Bueno, ahora yo fui tomando nota también de algunas cosas que dijiste, ahora comentamos, Lucía, si te parece. Leo algo que pone Mariana en el chat, dice, en el aprendiz de brujo quien conocía era el maestro, ahora estamos aprendiendo juntos, enseñar a hacer buenos prompts, revisar la respuesta, lo emocional y la comunidad de lo técnico. Noelia, respecto de lo que decía Emiliano, dice, es el aura al que se refiere Walter Benjamin. Y Alejandra dice, además de que le parece muy interesante tu trabajo, que hay varias líneas, en su opinión, para pensar en y desde el campo educativo. Yo creo también. Tenemos un tiempito para una pregunta más y después tratamos de hacer algunas respuestas o de abrir nuevas preguntas. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? Por el chat o personalmente, digamos, con el micrófono. Bueno, no. ¿Querés empezar? Yo tengo algunas cuestiones para traer en realidad, por ahí te dejamos el final a vos, o el primer final a vos. No, yo quiero decir que a mí me encanta evadir mis pensamientos con películas. No, mentira. No, y también llevan a pensar de otra manera, pero una persona se queda reflexionando después de ver una película. Nada, esto, pero bueno, da para hablar mucho, prefiero que arranque Ariel. Solo fue lo primero que pensé, una de las grandes virtudes del cine para mí. Yo no tengo respuestas, tengo algunos pensamientos de algunas cuestiones que van diciendo y de algunas cuestiones que voy encontrando en
digamos, en los propios dilemas que nos empezamos o que empezamos a encontrar cotidianamente en nuestro trabajo docente respecto del uso de la inteligencia artificial como técnica, tanto al momento no sé, de producir materiales para una clase, o sobre todo de incorporarlo en el trabajo de los estudiantes, o de suponer que esta tecnología ya es utilizada en la mayoría de las consignas que solicitamos y que pensamos necesarias para el aprendizaje. Entonces tomo algunas cosas de lo que decía Maribel. Eda preguntaba por la enseñanza de la matemática, y de alguna manera te preguntabas, Maribel, cómo aprovechar el potencial, esto es lo que entendí, ¿no? Cómo aprovechar el potencial de la inteligencia artificial como tecnología y al mismo tiempo evitar sus riesgos. Y así como Lucía hacía ese paralelismo histórico con otros momentos para mostrar otras relaciones con o con otras técnicas que son similares a las que estamos teniendo ahora, y que Emiliano también trajo recién cuando hablaba del cine, pensaba, cuando hablaba del final de la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, pensaba que la escuela, el pensamiento pedagógico en general siempre ha tenido esta suerte de reacción ante cada nueva tecnología mediática. Yo tengo algunos estudios vinculados con el cine y durante los primeros 5 décadas del siglo XX, el discurso pedagógico un poco planteaba lo mismo que nos estamos preguntando ahora nosotros respecto de la IA, digamos, cómo hacer para aprovechar el potencial de esto, que es traer el mundo al aula, y al mismo tiempo cómo hacer para regularlo y conducirlo hacia donde quiero sin que esto que estoy incorporando conduzca a otro lugar. Y bueno, está esa ilusión de aprovechar un potencial que por ahí desde la pedagogía siempre resulta, digamos, reducido en el ingreso al aula, y al mismo tiempo enfrentarnos a la realidad de que no podemos controlar eso que viene de afuera y entra al aula. Entonces me parece que esta especie de shock técnico, como lo llamaba Lucía, es algo que pasó para la educación con el cine, pasó con la televisión, pasó con los videojuegos, pasó con las redes sociales, y ahora está pasando con esta herramienta nueva, con esta tecnología nueva, que me parece que, en mi opinión, resulta mucho más desafiante que las anteriores, quizá porque, bueno, soy este sujeto de mi tiempo, pero me pasa lo mismo que Emiliano decía, ya no puedo pensar, digamos, cómo hacer para enseñar a pensar si cuando empiezan a aparecer estas tecnologías en el trabajo de los estudiantes o en el trabajo que hacemos en el aula, mi clase se convierte en una clase de cómo enseñar a hacer prompts y deja de ser una clase sobre algo que quiero enseñar a pensar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para que la clase no se convierta, pensaba yo, en una clase para enseñar a usar la inteligencia artificial y pueda ir siendo una clase para enseñar a pensar sobre algo? Yo creo que ahí, no sé si me expreso bien, si se entiende, pero creo que ahí hay un problema que por lo menos a mí me está costando desenredar. Ahí Mariana dice, hacer prompts es enseñar a pensar, sí, pero es enseñar a pensar, en mi opinión, de una manera estandarizada, ¿sí? O sea, yo lo vengo pensando así, digo, y lo digo en relación a lo que decía Lucía también, decías, Lucía, nos explicabas cómo funciona la inteligencia artificial generativa, y me preguntaba cómo hacer para que el producto que elabora no sea estandarizado, ¿sí? La base de datos desde la que trabaja es sumamente estandarizada. Entonces, ¿cómo hacer para que el pensar deje de ser estandarizado? Si enseñar a hacer prompts es enseñar a pensar de un modo muy protocolizado, y de un modo en que la máquina nos entiende, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay un problema, y eso es lo que me viene preocupando a mí, por lo menos, digamos, cómo hacer para que podamos traer al aula esta tecnología y que no se convierta en una clase sobre cómo aprender a usarla. Bueno, eso es un poco de lo que tenía anotado. Lucía, no sé si quieres decir algo, ahí Maribel levantó de vuelta la Sí, mano.
Pues sí, es que quería agregar antes de que Lucía hable, perdón Lucía, lo que pasa es que la pregunta o lo que yo traslado es porque estuve en uno de los cursos también de la UNIPE vinculado a los entornos de geometría dinámica a través de GeoGebra. Y nosotros nos cuestionábamos, cuando nos dividieron en grupos, los matemáticos nos cuestionábamos el concepto de copia. El, el concepto de copia, para nosotros en matemática, el concepto de copia debe reunir distintas características, no una. Ujú. Perdón, me tengo que venir al living porque es imposible cada vez que hablo por el celular. Bueno, el concepto de copia es distinto, entonces quisimos ver cuál de las figuras que nos mostraba el profesor era una copia y cuál era el original, utilizando la inteligencia artificial, y no pudimos. Teníamos que pensar, ¿sí? Es decir, ni siquiera no había ningún prompt que nos ayudara, porque nosotros queríamos ir a lo cómodo. Es decir, bueno, buscamos un prompt, a ver, vemos, por ejemplo, si se utilizó alguna traslación, alguna rotación. No, teníamos que pensar y tener los conceptos claros matemáticos. Entonces, la inteligencia artificial sí nos ayuda a pensar y no a estandarizar a través de un prompt, ¿sí? Por eso era lo que yo quise aportar al principio, y que todo lo que estoy escuchando está genial, pero no nos salió a nosotros por lo menos a todos los grupos, quisimos ir a esto y no. Tenemos que pensar, y vuelvo a decir, el concepto de copia para nosotros en matemática es totalmente distinto, ¿no? Tiene que reunir distintos requisitos para decir que es copia. Ujú. Entiendo. Bueno, ahí Maribel sostiene que produce, digamos, o que permite pensar no de una manera estandarizada y es, bueno, lo pongo en relación con esto que dice María Eugenia en el chat, ¿no? Que dice que esta preocupación que tengo se podría vincular con el lugar de la escritura y la lectura en la enseñanza de las disciplinas, no es hacer otra cosa, sino profundizar los nudos de la disciplina, ya sea con inteligencia artificial, con libros, con diálogo, con los pares. Y entiendo lo que ambas plantean, pero eh, eh, me queda una duda respecto del poder que tiene esta tecnología y el modo como transforma nuestros procesos mentales y de trabajo tradicionales. Sin duda, digamos, podemos aprovecharla, pero siento bueno, quizás es algo personal, pero realmente es una transformación más profunda que otras tecnologías que venimos o con las que venimos interactuando, que elimina completamente las distancias, que elimina completamente el tiempo, ¿sí? Acelera muchísimo el tiempo, esto de las falopitas que decía Lucía, ¿no? Es sorprendente la velocidad con la que responde y con la que produce algo o sintetiza algo nuevo. Bueno, yo creo que esas pequeñas transformaciones, esos pequeños gestos, que hoy los vemos como pequeños gestos, son transformaciones técnicas más grandes que conducen, en mi opinión, a un lugar distinto, ¿no? Bueno, lo sigo pensando, no sé qué lugar es, me encanta este espacio para que lo conversemos. Pero ahora, Lucía, sí, te quisiera escuchar a vos, ¿qué tenés para decir de todo esto? La verdad, por ahí me quedo con más preguntas que respuestas. También un poco, siempre traté de tener una actitud más así en mi tesis, porque yo también soy parte de este shock técnico y también siento, o sea, trato de alejarme del miedo porque paraliza y no es lo mejor, trato de acercarme y buscar entender. Y bueno, y creo que esa es la actitud a tomar, pero sí me parece que es importante asimilar que esto, que la técnica es parte de nuestra identidad y esta nueva técnica no se va a ir a ningún lado, no la podemos hacer, no podemos fingir que no está ni prohibirla. Me parece que no es el camino por ahí. Y sí, bueno, por eso planteaba estas estrategias que van muy de la mano, porque en el sentido de que sea tan estandarizado cómo funcionan, si participasen más personas, tal vez el abanico de posibilidades que habilitan y los valores que manejan sería más rico y podríamos relacionarlos de otra manera. No lo estamos viviendo porque justamente eso está o sea, va a llevar un tiempo larguísimo, seguro, no sé cómo va a avanzar en el futuro, pero ahora
como es el status quo, está bastante cerrado todo y creo que está primando más, al menos a las personas que no están. Yo, bueno, ahora estoy un poco más metida en el tema, pero ni siquiera me siento tan metida realmente en el tema de la inteligencia artificial. La tendencia es más eso, mientras más te alejas, menos poder tenés de accionar algo distinto. Y en cuanto a la educación, me es muy difícil opinar porque creo que me faltan tal vez conocimientos sobre psicología de la educación o pedagogía, pero sí me parece que una opción podría ser ir incorporándolas, eso, de una manera crítica, pero sí dejar espacio para que, tal vez tiene que ser en la misma aula, para que, o sea, me imagino que si se brinda, por ejemplo, una tarea en casa, es difícil, tal vez en niveles más bajos, educativos, más primarios, digo. Si se da una tarea en casa, es tal vez difícil chequear que no se haya usado inteligencia artificial, pero en el aula que se pueda hacer un acompañamiento, tal vez como trabajar de los dos modos, qué forma de razonar se genera cuando trabajo con la IA y cuál sin utilizarla, y bueno, y que se vaya como entrenando el individuo, porque ya de por sí yo creo que esto va a ser algo como, no sé, las calculadoras. Era impensado que no hiciéramos realmente el esfuerzo de hacer una cuenta en su momento, y ya después en un punto se terminó incorporando que cuando realmente era más fácil y me dejaba tiempo para hacer otra tarea más elevada, mejor, o sea, o tener más energía para ponerle a ese otro paso que seguía, bueno, voy a economizar mi tiempo de energía y eso. No sé, creo que dije muchas cosas, no sé si se entendió, pero es porque yo tampoco realmente tengo muy claras las respuestas. Buenísimo, Lucía. Gracias, sí se entendió. Noelia, ¿vos levantaste la mano? Hola, no sé si se me escucha bien, sí. Sí, sí, sí. Bien, perdón porque no tengo cámara acá en la compu. Me parece súper interesante toda la presentación de Lucía. Bueno, yo soy docente de artística y aparte soy técnica textil. Entonces la relación que hizo ella desde un inicio con respecto a los telares es muy certera en cuanto al desarrollo de la tecnología, ¿no? Esto del trabajo del proceso ese de las tarjetas que fueron evolucionando, y aparte la relación con el arte y también pensar desde la educación, desde la parte educativa, que siempre, bueno, yo considero que la IA va a evolucionar de la mano del arte porque se la utiliza como una herramienta, así como nosotros los artistas usamos mucho las imágenes, las proyecciones, tiene, ¿no?, este concepto como de herramienta, pero creo que lo que tenemos que hacer como docentes es concientizar sobre el uso medido y el pensamiento crítico en los alumnos, ¿no? No importa el nivel, sino que siempre sea utilizado en pos de un proyecto que tenga una identidad también, ¿no?, de lo que se va construyendo. No que sea esto tan estandarizado como se lo viene presentando. Está muy bueno el comentario, Noelia, sí. Bueno, todo lo que van diciendo a mí también me deja pensando. Ahí en el chat Elizabeth preguntaba cómo enseñar en estos contextos donde la IA ya está. Creo que algo de eso respondía Lucía cuando decía, bueno, no tiene sentido prohibirla, no tiene sentido negarla. Hay, digamos, que enfrentarla y pensar cómo hacer y hacer algo. Ya sea, digamos, algo con ella, ¿no? Para tomar por ahí esa distancia que menciona Noelia, ¿no? Y después Elizabeth también preguntaba si todos acceden al uso de la IA. Bueno, obviamente hay un problema siempre hay desigualdades de acceso respecto de estas tecnologías digitales, pero me parece que hay que pensar esta pregunta de manera bien sutil porque sin duda hay distintas inteligencias artificiales, por ahí Lucía tiene más claro esto, pero algunas funcionan, diría, mejor que otras, y esas probablemente son servicios pagos,
¿sí? Y ahí también hay una diferencia de acceso que marca una diferencia, y en general, hoy en día no es tan difícil que la mayor cantidad de la población disponga de un teléfono con WhatsApp, por ejemplo, y adentro del propio sistema de mensajería de WhatsApp, esta plataforma, ya hay una inteligencia artificial con la que se puede interactuar todo el tiempo. Entonces, o sea, no está, me parece, no es tan inaccesible la inteligencia artificial, pero sí hay que pensar de manera más sutil con qué inteligencia artificial estamos trabajando cuando trabajamos y qué otras opciones existen, ¿sí? Acá me parece que hay una preocupación también respecto de lo que decía Lucía en la presentación y ahora trajo también brevemente, y es cómo está organizado el modelo de negocios y el mercado, porque a veces pensamos que se trata de una herramienta construida para el bien común, porque, digamos, sintetiza textos, imágenes, video, sonidos a partir de todos esos datos que vamos dejando en las plataformas, pero la verdad es que no deja de ser la tecnología de una compañía, no deja de ser la tecnología de una corporación que, como decía Lucía, tiene fines, intereses propios y en general a corto plazo y no necesariamente vinculados con el bienestar general. Entonces me parece que todo eso, digamos, también debería ser parte de la discusión y del momento de la incorporación de estas tecnologías en la escuela. No sé, pienso poder entender, digamos, cómo funciona la inteligencia artificial en el actual ecosistema de medios para poder trabajar con ella también en esos términos y saber con qué herramienta estamos trabajando, ¿sí? Cuestiones que se me van ocurriendo mientras conversamos. Sí, en cuanto a lo más práctico del acceso a las IA, la mayoría están definiendo ahora qué modelo de negocio, qué modelo económico implementar, pero muchas tienen una estrategia freemium que se le dice que es como, podés acceder a la IA, usarla, pero es un periodo de prueba gratuito o tenés menos funciones habilitadas que la persona que paga. Pero bueno, también hay que tener acceso a herramientas digitales de por sí para llegar a ese punto de si encima tenés el dinero para poder pagarle. Uh-huh. También hay una pregunta en el chat que quedó arriba. María Eugenia López que decía que se quedó pensando en la cuestión de la autoría. Si se distribuye la autoría cuando se usa una IA, se pierde o son coproducciones. Y la verdad que eso está todo en disputa. Ahora hay un montón de demandas, como la que yo mencionaba del artista Sarah Andersen, que se están debatiendo al momento que yo escribí la tesis. O sea, arranqué hace más o menos, ya no sé si 2 o 3 años, pero digo, yo busqué de nuevo en qué estadio estaba esa demanda y sé que sigue todavía en disputa y también están tratando de encontrar antecedentes, que hay algunos como en el arte de apropiación, que le llama, que es cuando un artista persona usaba arte de otro artista en su propia obra, pero bueno, la verdad es que es un mundo completamente nuevo y se termina de resumir en la lucha entre... O sea, o esta dicotomía entre defender más o proteger los derechos de autor o defender más la innovación y experimentación, la libertad de poder hacer esto artísticamente. Y bueno, también va a depender de cada país, hay muchos factores en juego. Bueno, la verdad que está buenísimo. Siento que es como un puntapié inicial a esta conversación, bueno, que acá en el equipo de Educación y Cultura Digital de UNIPE, bueno, estamos iniciando, estamos empezando a recorrer. Para nosotros está bueno recorrerlo en estas conversaciones con quienes están estudiando el fenómeno
como Lucía y bueno, y todas y todos ustedes, nosotros que interactuamos todo el tiempo con estas tecnologías, con la existencia de estas tecnologías, de pronto con la irrupción de estas tecnologías en nuestros trabajos cotidianos. Y bueno, la verdad es que yo no tengo mucho más para decir ahora. Sí, si alguien quiere comentar, nos queda un ratito más, unos minutitos, hasta las 1:30, pero si no, quería empezar a cerrar y agradecerle de vuelta a Lucía, porque la verdad es que, y creo que es un sentimiento compartido, a partir de los comentarios que fueron llegando y demás, la presentación fue muy clara, muy esclarecedora también, y me parece que sirve para demarcar algunos puntos que es necesario para pensar. No sé, alguien decía recién, bueno, incorporarla pero desde una perspectiva crítica, enseñar a pensar críticamente, siempre es, digamos, una pregunta, me parece, para la pedagogía: ¿qué es críticamente? ¿Qué significa críticamente? Me parece que en la presentación, el recorrido que hiciste, hay algunas puntas para pensar eso, las relaciones con otras tecnologías históricamente, la comprensión del ecosistema de medios como lo presentaste, la puesta en discusión sin caer en posturas tecnofílicas y posturas tecnofóbicas, que en general son las más fáciles digamos, de seguir y sostenerse en una posición, como decías, farmacológica, ¿sí? Siguiendo a Stigler, tratando de pensarla sin caer en esos extremos, pero sin pensar que se trata de una herramienta neutra, ¿sí? Lo pudimos ver respecto de cómo funciona, eso hace que no la pensemos como una herramienta que es neutra y que podemos usar así sin más para nuestros fines, sino que viene impregnada de un modelo social que la produce, de un modo de entender el pensamiento, de un modo de entender a las imágenes, de entender al audiovisual, a la escritura, y que es necesario poner en cuestión cada vez que la usamos, así tal como lo veo. Así que, bueno, con eso lo cierro. Lucía, si vos querés decir algo más, bienvenida, y de vuelta te agradezco muchísimo en nombre de todos. No, simplemente eso, agradecer. Pienso que eso es lo importante, seguir explorando y haciéndonos preguntas. Realmente por eso me costó mucho elegir el título. Bueno, ahora la charla tenía otro nombre, pero de mi tesis en su momento necesitaba encontrar algo que realmente pudiera resumir este espíritu, y terminó siendo exploraciones, explorar. Yo creo que esa es la clave. Y bueno, me pone muy contenta que les haya gustado y que les interese el trabajo. Bueno, muchas gracias, de vuelta, a todas y a todos. Esperamos volver a encontrarnos. Gracias, Lucía, gracias, Ariel. Gracias, Francisco. Chao, Lucía, gracias. Chao, gracias a ustedes. Perdón, yo saludé y no sé si Ariel ya se fue. No, yo estoy acá. Después esto va a quedar subido, ¿sí? Para quienes están acá y quieran tener el registro. Bueno, yo aclaro que no soy como Duhamel y odio el cine, nada que ver. Partí de eso para entender el fenómeno de la época, pero a mí no me deja pensar el hoy. El cine lo uso mucho para pensar. Demasiado, de hecho. Bueno, seguimos conversando. Nos vemos, Emi, nos vemos, Lucía. Muchas gracias. Gracias de vuelta a todos. Chao. Hasta luego.